Siguiendo el reto de lectura Yo Leo 2025, mi segunda lectura de este mes giró en torno de la denominada literatura especulativa. En este caso, leí la antología intitulada Grimorio Cósmico, Ecos del Infinito, publicada por Letraria, la cual pueden adquirir en Amazon o bien con cada uno de los 16 autores. Entonces, solamente le ponen así en el buscador de Amazon, Grimorio Cósmico, Ecos del Infinito, y les va a aparecer esta edición. O bien pueden buscar en redes sociales los nombres de los 16 autores que escriben para esta antología y seguramente ellos les pueden decir cómo adquirirlo, o bien ellos mismos tienen ejemplares y se pueden poner en comunicación. ¿Quiénes son los autores? Lo descubriremos a continuación. Pero bueno, sin más preámbulo, vayamos a la reseña y al consecuente comentario crítico. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles. La antología que nos ocupa es una poderosa colección de 16 relatos que exploran los límites del horror, la ciencia ficción, lo paranormal y lo sobrenatural, manteniendo una cohesión temática que atraviesa los géneros en busca de respuestas inquietantes sobre la existencia humana, los mitos y los horrores cósmicos. Los cuentos abordan desde el enfrentamiento de la humanidad con fuerzas ancestrales y cósmicas hasta las manifestaciones de lo inexplicable en situaciones cotidianas, haciendo de esta antología un viaje por los rincones más oscuros de la psique humana y el universo. Uno de los temas más recurrentes en los relatos, en los 16 relatos que componen esta antología, es la conexión entre el pasado y el presente. Por ejemplo, hay un cuento intitulado Miss Kisley, escrito por Dalia Carolina León Martínez, quien nos presenta una historia que se remonta a tiempos ancestrales, donde fuerzas cósmicas dormidas en la Tierra son despertadas por la codicia humana, lo que lleva a la humanidad a su extinción. Esta conexión temporal y cósmica establece un paralelismo entre los desastres de la antigüedad y los efectos de la explotación moderna. De manera similar, hay un relato en esta antología intitulado Bitácora de Viaje, texto escrito por Anka, es decir, está un poco raro el nombre, se escribe A-N-K-H, y aquí tenemos una historia que juega con el viaje en el tiempo y el espacio, cuando los protagonistas, tras un accidente en el espacio, terminan atrapados en el antiguo Egipto, mientras exploran las implicaciones de ser confundidos con dioses por culturas primitivas. La mezcla de lo histórico con lo fantástico da profundidad a estos relatos, obviamente invitando al lector a reflexionar sobre el destino, el conocimiento y la percepción humana de lo divino. Otro aspecto a destacar de los relatos que componen esta antología es el horror psicológico, el cual se ve representado en historias como Blando, escrito por R.H. Moreno, y La Cámara, texto escrito por Jordi Vargas, donde la realidad se distorsiona, desdibujando los límites entre lo real y lo imaginario. En el primer texto, ese texto intitulado Blando, la atmósfera de terror se construye lentamente a través de las experiencias paranormales de Juan Carlos, cuyo encuentro con el mal no solo afecta su percepción del mundo, sino que arrastra a otros hacia su locura. Y por el otro lado, el texto intitulado La Cámara se centra en un artefacto con la capacidad de predecir el futuro, lo que desencadena una espiral de tragedias inevitables y sucesos inquietantes. En este mismo tenor tenemos el relato intitulado No mires a la luna de Gilberto García Zapata, relato que nos narra una aterradora experiencia de un hombre con su esposa, que se llama María, quien padece esquizofrenia, por lo que la historia refleja el horror psicológico y físico, fusionando lo paranormal con el sufrimiento humano. En estos tres relatos, los personajes enfrentan el terror en formas que invaden su cotidianidad, creando una tensión constante entre el horror externo y el horror interno. Otro tema presente en varias historias que componen esta antología es la interacción entre la humanidad y lo desconocido. Esto desde entidades cósmicas y mitológicas hasta seres de dimensiones paralelas. Muestra de ello es el relato intitulado Ecos de la Penumbra, escrito por David Valderas, quien plantea el enfrentamiento de un grupo de amigos con una fuerza cósmica ancestral,
Y por el otro lado tenemos un relato intitulado El despertar de Tezcatlipoca, relato escrito por Horacio Olivera. En este relato se nos plantea el regreso de los antiguos dioses aztecas, en los cuales este regreso se convierte en el catalizador de una serie de eventos destructivos. Por otro lado, tenemos el relato intitulado La Hermandad de la Casa Azul, relato escrito por Aldo Saúl Uribe Núñez, relato que nos cuenta que una secta que se reúne cada 9 años en una casa conocida precisamente como la Casa Azul, estas reuniones son para realizar rituales. Estos relatos que les acabo de compartir, al igual que otro que se intitula Los Negentrópicos, escrito por David o David Green, en este relato último que les comparto, el de los negentrópicos, se hace una incursión en las tinieblas del espacio y la desaparición de las galaxias. Es decir, estos relatos abordan la fragilidad humana frente a lo que no se puede comprender ni mucho menos controlar. Por lo tanto, se está explorando en el miedo cósmico y las implicaciones filosóficas de las fuerzas fuera del alcance humano. Los relatos en esta antología también exploran la transición y la transformación en sus personajes. Muestra de ello es el relato, se me viene a la mente, uno intitulado Entre Sueños, escrito por Daniel Zúñiga Caballero, en donde se nos cuenta la historia de Hugo, personaje que se convierte en una criatura bajo el control de una deidad onírica. Y por el otro lado viene a mi mente otro relato intitulado La llave del conocimiento, escrito por Diego Munguía, en donde Diego nos cuenta la historia de Pickman, quien se ve atrapado en una espiral de psicosis debido a su obsesión con el conocimiento prohibido. En este mismo tenor tenemos otro relato intitulado La ciencia no lo puede, relato escrito por Luis Carrión, el cual reflexiona sobre la limitación de la ciencia para explicar fenómenos fuera de su alcance, lo que lo lleva a dudar de su propia cordura. Justamente este tipo de relatos que tocan estos temas de la transición y la transformación nos muestran cómo la interacción con lo desconocido o lo cósmico no solo afecta a la percepción de la realidad, sino que también tiene el poder de alterar la esencia misma de quienes se atreven a enfrentarse a él. Otra de las temáticas que podemos encontrar en algunos de los relatos de esta antología es el horror sobrenatural y la locura. Es decir, en relatos tales como La Mancha, escrito por Darek Soria, el protagonista de este relato queda atrapado en un ciclo eterno sin salida. Y por el otro lado tenemos otro relato intitulado La pesadilla en el puerto, escrito por George Cárdenas Recamier, en donde la tragedia familiar, o mejor dicho, en donde una tragedia familiar y los oscuros cultos se fusionan en una espiral de desesperación y locura. Estas historias exploran el impacto de las fuerzas incontrolables, obviamente, sobre la psique humana, llevando a sus protagonistas a la perdición. Y finalmente, historias como Sirenas, escrito por Ángel H. Domínguez, y Navidad de los Acadí 1997 de Armando Hernández, combinan el elemento cósmico con lo paranormal y lo ritualístico, creando con ello atmósferas únicas de terror. Profundicemos. Por ejemplo, en Sirenas, el autor, es decir, Ángel H. Domínguez, juega con la idea de que lo que creemos conocer y lo que nos es ajeno son solo interpretaciones de un mismo fenómeno cósmico. Mientras que por el otro lado, el relato de Armando Hernández, es decir, Navidad de los Acadí 1997, fusiona lo macabro con lo tradicional, cuestionando las bases de las celebraciones familiares y exponiendo secretos ocultos. Pero bueno, hablemos de lo bueno, lo malo y las recomendaciones en torno a esta antología intitulada Grimorio Cósmico, Ecos del Infinito. Comencemos con lo bueno. Como lo acaban de escuchar y creo que lo pueden deducir, esta antología ofrece una experiencia literaria fascinante que fusiona lo sobrenatural, lo cósmico y lo psicológico de manera muy efectiva. Es decir, los relatos exploran la relación entre el ser humano y lo desconocido, ya sea a través de mitologías ancestrales, entidades cósmicas o bien fenómenos inexplicables. Por lo tanto, el miedo, la locura y la obsesión son motores comunes en las historias, y el tratamiento del horror en sus diversas formas mantiene al lector cautivo, mientras, por otro lado, invita a la reflexión sobre las fuerzas que nos acechan, tanto en el exterior como en nuestro interior. Por lo tanto, les puedo decir que lo bueno de esta antología es que la colección es ideal.
para aquellos que buscan sumergirse en relatos que desafían la razón y exploran las fronteras del terror y, en consecuencia, lo ininteligible. Pero bueno, ahora vayamos a lo malo. ¿Qué sería un aspecto malo de esta antología? Desde mi perspectiva, obviamente la subjetividad hablando, para mí lo malo es que varios relatos pueden resultar un tanto perturbadores para algunos lectores. Como lo acaban de escuchar en la síntesis a grandes rasgos de los 16 relatos que componen esta antología, hay ciertas historias, ciertos pasajes que, créanme, para personas que son muy sensibles, muy imaginativas, pueden resultar perturbadoras. Entonces, para mí, eso es uno de los aspectos malos. Ya sé que alguien podría decir, pero eso es genial, eso es maravilloso. Sí, pero no está de más dar esta advertencia. Si ustedes son personas muy imaginativas, muy miedosas, en el buen sentido de la palabra, esta antología y algunos relatos en particular de esta antología podrían resultar muy perturbadores, al grado de, en vez de generarles algo bueno, algo positivo, puede ser todo lo contrario. Entonces, eso es uno de los aspectos malos. Los autores que componen esta antología, algunos de ellos sí se van a un extremo, que es enriquecedor para las tradiciones que están alrededor de los relatos de esta antología, pero que para algunos lectores podría ser algo muy, muy perturbador, que al final haría que su lectura les terminara siendo más ingrata que grata. Y ahora vayámonos a la recomendación. ¿Qué recomendación yo podría hacerles en torno de esta antología? Pues la recomendación creo que es algo obvio y evidente. Por el lado de la editorial, me voy a enfocar en la editorial que está detrás, en este caso es Letraria Ediciones, pues también a los autores creo que podría fusionarlo. La recomendación tanto para la editorial como para los autores es que sigan haciendo proyectos como los de esta antología. Es decir, que Letraria Ediciones siga sacando convocatorias, siga estimulando a que los autores se acerquen a ciertas temáticas que maneja dicha editorial y obviamente a los 16 autores que componen en particular esta antología a que sigan escribiendo, a que sigan fortaleciendo su técnica, su estilo, sus temáticas, sus universos. Muchos de estos autores son, valga la redundancia, autores de obras que tocan mismos temas o incluso aparecen personajes o estos mismos personajes en otras de sus obras. Entonces la invitación es a seguir estimulando la imaginación, ya sea desde la parte editorial o desde la parte creativa. ¿Qué calificación, en consecuencia, le pondría a esta antología intitulada Grimorio Cósmico, Ecos del Infinito? ¿Qué calificación le pondría? Primero doy un poco de contexto antes de dar la calificación, antes de dar el veredicto. Yo diría que por los relatos un tanto perturbadores, aunque insisto, respetuosos de la tradición y de su explícita intención, yo le pondría a esta antología un 9 de 10. Pues bien, he aquí mi reseña, la cual espero haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. No olviden que el reto lector Yo Leo 2025 sigue en pie. Ya se nos fue enero, el cual estuvo destinado, como lo acaban de escuchar, a la denominada literatura especulativa. Ahora nos toca adentrarnos en febrero y en consecuencia a la lectura de mínimo un libro de temática amorosa, sin importar si es un amor correspondido o su contrario. Pues bien, me despido, agradeciéndoles su presencia y atención e invitándolos a que comenten este video, ya sea para decirme si les gusta este tipo de historias, ya sean en formato literario o audiovisual. A su vez pueden usar el espacio de comentarios para decirme qué leyeron o qué están leyendo en estos momentos y qué lecturas nos pueden sugerir para cumplir el reto lector Yo Leo 2025. Y como siempre les digo, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarles. Estamos en comunicación. Hasta siempre.